Todos muy bienvenidos a un nuevo repaso de Escuela Sabática. Estoy muy contenta de presentar a la persona que va a tener el tema del día de hoy. Ahora estamos en Buenos Aires, Argentina, pero nos vamos a ir corriendo súper rápido, tipo flash, porque ahí nuestro hermano en Cristo, Frandy, que está en Chile, en Santiago de Chile, tiene el tema del día de hoy, así que Frandy, el tiempo es totalmente tuyo. ¿Me escuchan, cierto? Aló, aló. Sí. Perfecto, muchas Sí, te gracias. escuchamos. Bien, amigos, hermanos de GP Internacional, muy buenas tardes. Un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente para poder estudiar o repasar una nueva escuela sabática. Esta vez vamos a estudiar una lección muy interesante que, por la cual no somos parte, por decir, la creación. Somos una herramienta importante en medio de la creación. Por esta razón, hoy vamos a ver lo que es la caída. Es la lección que tenemos que estudiar durante esta semana. Y el versículo de memoria se encuentra en el libro de Génesis 3, versículo 15, que dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te heriría la cabeza y tú le herirás en la cascaña. Eso no hace una referencia al momento que Lucifer llegó a esta tierra, rebeló contra Dios y llegó a la tierra. ¿Y quién va a pagar las consecuencias de la llegada de él? En nosotros, como seres débiles. En un principio Dios nos creó de una forma espectacular, sin pecado. En el momento que desobedecemos al Señor, ya caemos en lo que es la debilidad. Vamos a ver qué nos dice el día domingo, que es lo que nos toca repasar o estudiar hoy. Se habla de un subtítulo que la serpiente. La serpiente, como definición, como nos dices, en ese entonces era el animal más espectacular por su hermosura, por tanto detalle que tiene a sus alas, que hablaba. Uno pone a pensar, ¿cómo era una serpiente con esa longitud que tiene una serpiente que camina y habla, tiene ala incluso? ¡Wow! Cualquier persona puede llegar, ¡wow! Impresionante. Y dentro de esa hermosura también el diablo ocupa esa belleza para atraer lo que es, para llamar la atención a Eva. Leemos Génesis 3, 1, 2 de Corintios 11, 3 y Apocalipsis 12, 7 al 9, para poder entender mejor qué es la serpiente. ¿Alguien me puede colaborar con la lectura? Génesis 3, 1. Segunda de Corintios 11, 3. Tengo Génesis 3:1. Tengo Corintios. Gracias. Leo. Por favor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Gracias. Corintios 11, 3.
Dice, pero me temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros sentíos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora veamos lo que nos dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Apocalipsis 12, Lo tengo, ¿querés que lo lea? por favor. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Perfecto. Ahí podemos tener una visión más detallada, más clara de lo que era la serpiente. Que nos dice Génesis que la serpiente era uno de los animales más astuta, más inteligente, más como tiene manera. Uno, aquí tenía una belleza. Dos, que más astuta, su inteligencia era increíble. Por ende, llegó a ese Satanás, aprovechó de todo lo que tenía ese animal para llegar, para poder como llamar la atención a Eva. Imagínate, podía ser un león, no, no era tanto. Sí tiene su belleza, sí tiene su manera, pero si Satanás ocupa a serpiente por algo, que era muy astuta, tiene manera, tiene método para poder engañar. Y el texto comienza con la serpiente. La síntesis de la frase sugiere énfasis y la palabra serpiente es la primera palabra de la oración. Además, la serpiente tiene como artículo definido, lo que indica que se trata de una figura conocida. Y por supuesto, las escrituras identifican a la serpiente como el enemigo de Dios. Algo también que nos llama la atención. En un principio se considera como enemigo porque hubo una batalla. Después es de esta gran división que se arrojó al serpiente, el dragón, a la tierra. Ya hay una pelea, un conflicto. Pero después, más abajo, nos dicen que no es así. No puede considerarlo porque él vino a hablar de Dios, como mezclándolo con la mentira, porque la manera que Satanás ocupó para engañar a Eva no es llegar y decirle una mentira directa, es decir, lo mismo que Dios había dicho, como de forma, como no es tan transparente, no puede ver si exactamente hay una mentira por medio. Por ende, él lo dijo, es realmente que Dios te ha dicho que no debes comer todo el árbol que está en... No. Él dice la misma, exactamente uno puede escuchar, entender que es la misma. Pero pasa lo siguiente. Por un pequeño error, nosotros estamos hoy sufriendo grandes consecuencias. Un pequeño error, un desvío, algo bien sencillo. Cuando Dios creó a Adán, él necesitaba a alguien, una ayuda idónea, un acompañante. ¿Qué sucede? En todo momento estaban como juntos, porque no eran dos, eran uno. En el momento que se separaron, el diablo se aprovechó de esa brecha, de ese espacio. Ahí se metió. ¿Qué sucede? Eva sí se cayó en la trampa porque era bien codicial el fruto. Entonces, sí, después de esa larga conversación, se cayó. Y otra cosa muy importante, nadie es fuerte. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Como cristiano, como persona, nadie es capaz. La mejor manera de poder vencer las tentaciones es huir, evitarlo. Cuando Eva se quedó conversando, intercambiando ideas con el diablo, ¿qué pasó? Terminas comiendo el fruto prohibido. Desobedece al Creador.
y llegó al lado de su esposo presentándole el mismo. ¿Qué sucede? Nosotros podríamos decir, no, si fuera yo, sería que dejar que ella perezca sola. Pero detrás de eso hay algo muy interesante. Recordemos que él necesitaba esa persona, porque él estaba literalmente solo, porque todos los animales estaban en par. El único que no tenía alguien, nada similar a él, era él. En el momento que tenerlo, él sabe claramente que el día que comieran ese fruto, morirán. Entonces, yo me pongo a pensar, como ya estoy soltero, en el momento que voy a tener mi esposa y verla que se va a perder, me pongo en el lugar de él, de Adán. ¿Sería capaz de aceptar que ella pierde sola? Él prefiere desobedecer al Creador para no perder, pues él no tiene en mente que va a tener otra. Aceptar, bueno, ella lo comió y me lo dio, también lo comí. Es decir, asumió la responsabilidad de hacerlo obedecer a su mujer en vez de hacerlo a Dios. Nosotros como persona, sí es fácil decirlo que no lo haría, no, si fuera yo, pero la idea es en el momento que uno está en el acto, cuando uno está presente, viviendo el hecho, la única forma, como decía al principio, es evitar, si se puede, es huir, no enfrentar a las tentaciones. Más bien, si quiere vencer cualquier tipo de tentación, es buscar socorro a Cristo. Sí, siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber todo tipo de tentaciones. Como decía el versículo de memoria, va a haber montones de cosas. Satanás luchará hasta el fin contra la iglesia, que es Cristo. Él va a morder el talón, pero con el poder de nuestro Señor Jesucristo, tendremos como romper su cabeza. Así que nosotros como personas, nuestra confianza debe estar 100% en Cristo. No hay que dejar ningún espacio. Podemos decir, no, eso es algo sencillo, algo no es tan grave. Pero ¿y la consecuencia? La consecuencia no va a ser igual que el hecho. No puede decir, no, es que, no, un vaso, no, un vaso. Pero ese vaso tiene líquido. Cuando se derrame, es todo el piso. ¿Eso qué pasa en nuestra vida? Un pequeño error que cometemos, a futuro tendremos que pagar. Si podemos dar cuenta, cuando uno desobedece, comete un pecado, tiene que pagar eso de 1, 2, 3, hasta 4ª generación. Quizás la 4ª generación ni conocían lo que era la persona que hacían eso. Es decir, la consecuencia se alarga, pero cuando hay bendiciones, hasta miles. Es algo interesante. Nosotros como personas debemos tratar en lo más que puede evitar. No como creer en nuestra fuerza humana. No podemos resistir. Si podemos imaginar, ¿qué de Satanás? Antes de llamar a Satanás, ¿quién era él? Era la 4ª persona. Es decir, después de Dios, después de la Trinidad viene él, el jefe de la hueste angelical. Imagínate que tanto conocimiento que tiene un ser. Tiene toda la estrategia de poder vencernos como persona. Así que nosotros, para poder enfrentar una lucha tan inmensa, tan grande, es entregar todo a Cristo. Él solo puede vencer el mal, el único. Por ende, Él vino y nos demostró en la cruz que sí se puede. Se entregó y con su sangre limpió, nos redimió, nos da una nueva oportunidad. Debemos confiar que con Él podemos hacer todo. Pero sin Él, estamos todo
frito, como decían los venezolanos. Estamos fritos. No tenemos cómo evitarlo, porque somos débiles. Desde el momento que caímos en el pecado, no tenemos como resistencia para poder enfrentar al mal. Pero con la ayuda de Dios podemos vencerlo. No sé si alguien tiene algo para decir. A mí me gustaría comentar algo que estábamos comentando ayer en la iglesia y que en primeros escritos Elena habla de la serpiente, ¿no? Y cuenta que era hermosa y que Eva admiraba a la serpiente y le gustaba mucho. Entonces eso me hace pensar y ver de que obviamente el pecado es algo que nos atrae y que nos gusta, porque si claramente le tuviésemos miedo y rechazo al pecado o a las cosas malas, no las haríamos. Pero en cambio nos encanta, admiramos, nos llama la atención, nos gusta. Entonces es como difícil para nosotros porque nos gusta pecar. O sea, es fuerte decirlo, pero es cierto. Muchas veces nos gusta hacer esas cosas malas, pero la cosa es que por más que nos gusten, no nos hacen bien o pueden traer consecuencias a mediano o largo plazo. Y también es eso, ¿no? De lo que decía la lección, ¿no? De que por más que, o sea, que Satanás nos da lo que a nosotros nos atrae. No nos va a dar algo que nos dé miedo o repulsión. Ah, también eso quería decir, eh, que, ay, Satanás le hizo una pregunta a Eva y usa la Biblia para confundir, porque Satanás le dijo, entonces Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol. Y no les fue directamente a decir Dios es malo, porque ellos estaban preparados para, para que Satanás los vaya a buscar, porque ellos sabían que Satanás iba a aparecer. No sabían cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sabían que iban a aparecer. Que claramente capaz ellos creían que Satanás iba a venir a llenarle la cabeza y estaban preparados para eso, pero no estaban preparados para una pregunta mezclando mentira con verdad. Así que bueno, eso es lo que quería comentar. Sí, es exactamente eso. Y si nos damos cuenta, Satanás no empieza a discutir de una vez. Por ende, cuando algo no está cuando veamos que algo no es lo correcto, no hay que darle tiempo. Hay que alejarlo de una vez, porque si te das cuenta, empieza a conversar, captar la atención de Eva. Es lo primero que hacía, captar la atención de ella, que ella vea, wow, qué interesante. Empieza a conversar, toma más tiempo, hasta como encontrar el punto débil de Eva. Y lo mismo que hacía Satanás con nosotros. Si sabes, tu debilidad es la música, ok. Va a traerle música, pero no música que realmente agrada a Dios. Te va a traer todo tipo de música, de ahí te vas a caer, porque te gusta la música. Si es el deporte, sí, entonces, ese fútbol o handball, lo que sea, algo que te guste. Ahí mismo él va a buscar para colocar lo que es el engaño entre medio. Si te das cuenta, si fuera un animal como que podría dar miedo, lo primero que voy a hacer Eva es arrancar a 100.000 por hora. Pero un animal que es como muy llamativo, un espectáculo que no tienen los demás, ocupa ese animal para engañar. Por ende, nosotros como personas, si podemos tener la capacidad de identificar lo que es pecado, podemos vencerlo con la ayuda de Dios. Porque Dios nos da como el conocimiento, el entendimiento, mediante de su Espíritu Santo, podemos identificar, creo que es bien, creo que es mal. Ahora, si caemos en el pecado, ahora eso es nuestra decisión, porque tenemos medio para vencer el mal. Tenemos medio, solo no podemos, eso lo tenemos claro, pero con Cristo todo lo puede. Sí, ¿Cómo es, Shani? no sé si se vio que, bueno, yo levantaba la mano. Adelante. Justo lo que decía Ari, cuando leía yo esta parte, hoy estuvimos hablando con los chicos a ver qué color les gustaba. Y bueno, una de las nenas dijo que le gustaba el dorado y el plateado y los brillos.
Y yo cuando leí esta parte donde dice que la apariencia deslumbradora con el color y el brillo de oro bruñido, uno por ahí cuando lee estas palabras por ahí no se da cuenta, pero cuando vos tenés los colores en tu cabeza y vos decís, ver semejante belleza de serpiente ahí con esas alas, con el dorado, con ese brillo que llama la atención, la verdad que habrá sido muy difícil, digamos, de que llame la atención, porque nosotros cada cosita, o vemos algo raro, va caminando alguien con algún aspecto que a nosotros nos llame la atención, nosotros miramos y no podemos evitar mirarlo. Entonces, en este caso, bueno, le llamó la atención a Eva, y yo creo que a mí me hubiese pasado lo mismo si hubiese visto esa majestuosidad de animal, ¿no es cierto? Y también pensaba que él se puso a conversar, y justamente como vos decías, Frandy, él no se puso a contradecir y a discutir. Él, digamos, le siguió el juego para donde él sabía que Dios le había dicho tal cosa, y utilizaba, como dijo también Ari, que utilizó parte de las cosas que Dios dice para confundirlo, para engañarlo. O sea, utiliza parte, y a veces mucha parte de verdad, y siempre pone una pizquita de mentira. Y de paso me hacía reflexionar que nosotros como seres humanos somos muy arrogantes, muy creídos. Entonces nosotros pensamos, nosotros eso no nos va a pasar. Yo manejo, a mí me gusta la música y yo la puedo manejar, a mí me gusta tal cosa, pero lo manejo como quiero, total, a mí eso no me va a pasar. Y nos damos cuenta que de a poquito, porque Satanás tiene mucha paciencia, entonces de a poquito nos va metiendo. Si nosotros permitimos, por eso a veces hay cosas que no las entendemos, y por ahí es necesario que nosotros obedezcamos porque, y después o sea, va a pasar el tiempo, sí, aunque no lo entendía, decidió obedecer a Dios, y después nosotros vamos entendiendo las cosas de Dios, y vamos viendo, obviamente, los que Dios nos libra, y en algún momento también vamos a ver cosas donde cuando estemos en el cielo con Jesús vamos a entender otras cosas más, que a lo mejor somos arrogantes que saber todo ya. Queremos lo que no está explicado en la Biblia, también lo queremos saber, y queremos manejar todo. Entonces es interesante, como vos decías, que nosotros dependamos de Dios y escuchemos su voz y aprendamos a ser obedientes. Y no es que nosotros vamos a tener una fe ciega, porque tenemos evidencia de todas las cosas que Dios dice en la Biblia, que son tal cual lo dice Él. En mi vida lo tengo bien clarito, no unir el yugo desigual. Y es clarito así. Y tengo testimonio no solamente mío, de vivencia, sino de un montón de gente que dice, bueno, yo me pongo con una persona que no es adventista y lo voy a transformar. Porque, como decía, el ser humano es arrogante y cree que uno es el que hace el trabajo. Y realmente el que trabaja en la vida de cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Y nosotros con esas relaciones terminamos más adaptándonos a la versión de ellos que ellos a la versión nuestra. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que sacarnos toda esa arrogancia, todas esas cosas que nosotros creemos que las sabemos todas, que sí podemos, que eso viene incorporado con nosotros mismos, y poder dejar eso de lado. O sea, permitir que Dios vaya trabajando en nuestra vida de tal manera que no dudemos, que digamos, que elijamos obedecer a Dios, ponerlo en primer lugar, y que Dios va a ir sacando todas esas cosas que están en nosotros. Y a veces, como hablamos en estos días con otros chicos, a veces hay cosas que nosotros no creemos que no lo tenemos. Yo me acuerdo que creía que no era egoísta, porque cuando me pedían cosas yo daba esto. Después me di cuenta que tenía actitudes en mi vida que sí eran egoístas. Entonces, hasta que yo no vi la vida de Jesús tal cual es Jesús, me empecé a mirar en la condición que estaba. Satanás siempre nos tiene confundido también, nos hace creer cosas que nosotros no somos, y nos mantiene ahí en ese estado de atontamiento, porque eso yo lo veía conmigo, y Dios nos va abriendo nuestra mente para que podamos entender. Y a veces creemos un montón de cosas que no son ciertas, inclusive de nosotros mismos, hasta que vemos la vida de Jesús y nos damos cuenta en todo lo que nos estamos equivocando. Y qué lindo es justamente reconocer, darnos cuenta
que Dios, permitir que el Espíritu Santo nos hable a nuestra cabeza, que nos transforme y nos haga ver en la condición que estamos y esa necesidad de arrepentimiento, de cambiar y todo, y de permitir que Él lo haga. A mí cuando mi hijo me decía, vos sos débil, muchas veces me dijo, y yo le digo, sí, gracias a Dios que soy débil y reconozco que soy débil, porque si yo no reconociera que soy débil, no lo estaría buscando constantemente para que Él me ayude a solucionar todas las cosas, porque los ataques son ciertos, son certeros, los ataques de Satanás, y lo hace constantemente. Estamos tiroteados, digo yo, ahí a full, pero si no nos mantenemos firmes o alejados de esas cosas que nos dañan, ir escuchando, como vos decías, dejar la música, porque vos decís, no pasa nada, miro esto o hago esto, o escucho esta musiquita que no hace nada. Después te das cuenta, te gusta más la música de afuera que la de adentro y te vas apartando. Entonces, qué lindo, como decía anteriormente, escuchar la voz de Dios, elegir obedecer y tener nuestras antenitas ahí en nuestra cabeza al 100%, para distinguir todas estas cosas, porque Satanás es astuto. Entonces nosotros no tenemos que perder y creernos y ser arrogantes y pensar que nosotros sí podemos solos o podemos salir adelante, sino buscar la manera de relacionarnos con Dios y permitir que Él obre en nuestra vida para sacarnos todo eso que tenemos adentro, porque eso viene en nuestra esencia, sacar esta esencia de pecado y que Dios pueda transformar nuestra vida a imagen de Él. Perfecto, muchas gracias Fabi por este comentario. Sí, es totalmente cierto. Muchas veces nosotros, o tan creído, creemos que podemos hacer todo, que somos capaces, somos fuertes y terminamos, y en el fondo somos los más débiles. O sea, creemos en nuestra capacidad, que podemos, sí, no, eso lo puedo manejar. Sí, tengo eso claro. Y terminando afuera. Sobre lo que comentaba, he visto muchos casos que la gente, sí, voy a predicar, voy a darle estudio y para que viene a la iglesia. Al final queda afuera igual con la persona. Muchas veces tiene más astucia la persona que viene que tú, de sacar en vez de mantenerlo en la iglesia. Eso es un error muy, muy grave. O sea, el porcentaje de positividad de eso es muy, muy menor. No tenemos que correr ese riesgo. Hay algo que muy importante que me llama la atención en esta lección. Nos dice, desde el principio podemos imaginar, podemos ver que ese ser es muy, muy potente, muy fuerte. Entonces, si en ese momento que Eva, que era sin pecado, como que tenía esa conexión con Dios, Satanás en su astucia alcanza a hacerle caer, a engañarlo. Y nosotros, ¿cuál es nuestra mejor defensa contra sus engaños? Esa es la pregunta de este día. ¿Cuál es nuestra defensa? ¿Cuál es la manera de poder rechazar, de poder evitar, de poder como salir de esos engaños que nos presenta el enemigo día tras día? Al despertar, con lo que estamos viendo, con lo que pensamos, en todo aspecto está el enemigo, porque él no nos deja ni un segundo solo, siempre está vigilando. Por ende, debemos conectar, y muchas veces, con tantas preocupaciones que tenemos, olvidemos hacer lo más importante. Tú y yo tenemos que dar el primer lugar a Dios. No es como cuando se acuerda, cuando las cosas no funcionan, cuando sentimos como hasta el suelo, ahí recién pensamos, sí, voy a decirle al Señor. Muchas veces tenemos esa tendencia como persona, confiar en un amigo humano, decirle todo, todo, y cuando nos toca conversar con nuestro Padre, y hacemos como, no, eso no lo va a decir al Señor, no, el Señor lo va a ver muy mal, cometí ese, no, eso no, puedo decirle a Ari, quizás decirle a Fabi, pero a Dios no. Él es el mejor amigo, más bien con Él no hay como, no hay que tener como secreto.
si hay alguien con el cual podemos decirle todo, es Dios. Y nadie más. Dale, David. Fabi. Sí, vos sabés que se me vino a la cabeza algo interesante que nos decía el pastor y que yo, por las dudas, lo llevo al pie de la letra. Hay muchas ideologías y hay personas que quieren hacer la comparación y estudian una cosa y estudian otra, y después se terminan yendo, digamos, porque en este caso, yo sé que el evolucionismo, bueno, no es parte de lo que dice la Biblia. Y hay un montón de temas que la gente revisan y en vez de centrarse en la verdad, empiezan a buscar esas contradicciones y todo, y se empiezan a analizar, y lo noté en muchas personas que después terminan convenciéndose de lo que, o sea, de lo que es contrario a lo que dice Dios, y empiezan con esas dudas y todo. Entonces yo siempre digo, había alguien que me mandó material con respecto a la Trinidad, o sea, bueno, la Trinidad para asegurarme de que lo que yo estaba creyendo en la Biblia era así de certero. Entonces yo, cuando me mandaron esa información, porque son gente adventista, que me mandó esa información, bueno, que la Trinidad no era así como se decía, bueno, no era lo que nosotros creíamos como adventistas, entonces me mandó material. Entonces yo le pedí a Dios que me hiciera discernir. Si realmente lo que yo había aprendido hasta ese momento era así tal cual, o yo tenía algo nuevo que aprender. O sea, le pregunté a Dios qué era lo que yo tenía que hacer. Y justamente al día siguiente empezaba el Caleb, que fue eso el año pasado, el Caleb, y justo todos los temas hablaban del Espíritu Santo. Y Dios me confirmó que todo, o sea, que no ni siquiera necesité mirar otro material. Dios me confirmó con lo que nosotros estudiamos, de que lo que me querían conversar, y yo, digamos, hablé con Dios por las dudas, a ver si había algo que a mí me faltaba saber o algo, si era tal cual así lo que yo estaba creyendo, y Dios me confirmó de esa manera. Entonces no necesité, yo digo, no me gusta leer otro material que no sea lo que Dios me pide, que no sea la Biblia y que no sea o sea, lo que dejó registrado Dios a través de la profeta nuestra. O sea, no me gusta buscar información en otro lado justamente para no tener esos errores, esos detalles que uno, o sea, que Satanás está queriendo poner para que nosotros nos desviemos. Entonces siempre agradezco a Dios porque, y siempre digo, ojalá que yo siempre escuche la voz de Dios clarita para poder obedecerlo. A través de la Biblia, que Dios me hable claro, que mientras yo haga la voluntad de Dios, tengo la victoria asegurada. Sé que las cosas van a ir diferentes. Entonces, lo que a mí por ahí me preocupa o me ocupa el tiempo es justamente escuchar qué es lo que quiere Dios que yo haga. Pero hay que tener en cuenta eso. A veces la gente, por querer ver, a ver qué diferencia o qué pasa esto, pasa lo otro, se terminan desviando, digamos, de lo que Dios quiere. Y se ponen a investigar cosas que realmente, digamos, no tienen sentido. Y a veces uno dice, bueno, vamos a ver para ir a confrontar, ahí a ver, a decirle que están equivocados y todo, y después nos metemos en el terreno justamente del enemigo y terminamos siendo atrapados y engañados. Así que bueno, justo con lo que vos estás hablando se me vino eso a la cabeza y quería hacer mención a eso porque suele pasar y conozco un montón de gente que termina aceptando otras ideologías que en algún momento decían, no, eso no es así, y después terminan accediendo tarde o temprano porque se metieron en el terreno donde después no pudieron salir. Perfecto, muchas gracias, Fabi. Eso es muy cierto, por eso decía, la mejor manera de enfrentar el mal es evitarlo, si se puede, huir, no enfrentarlo, porque solo somos débiles. Si Satanás podía engañar a Eva, que era sin pecado, que tenía una conexión constante con Dios, menos nosotros, que somos vulnerables, que tenemos tantas cosas que preocuparnos. Hay muchas veces, como decía Fabi, muchas veces nosotros por curiosidad terminamos cayendo en la trampa, por querer saber más. Si hay cosas que no alcanzamos a entender, pregúntale al Señor. Si no, déjalo así.
no tenemos por qué, como si eso no lo entiende. Si Dios no quise hacerte entender, no hay por qué preocuparse. Muchas veces llegamos a buscar, y terminamos alejándonos de la verdad. Hay que tener mucho cuidado con ciertas informaciones que andan como propagando por ahí. Son cosas que no puedes sacar de la realidad que tenemos. Si queremos una información real, con certeza, es pedirle al Señor, que es la fuente de toda la verdad. No sé si alguien más tiene algo para comentar, para ir finalizando. Bien, durante esta semana debemos seguir estudiando y perfeccionando nuestro conocimiento para saber que nosotros no somos fuertes, solo no somos nada. Para tener fuerza, para tener apoyo, a fin de poder vencer el mal, es aferrándonos a Cristo. Pasar tiempo de calidad, que es algo que se me había olvidado mencionar. Para poder diferenciar el bien y el mal, para poder hacer analizar, ¿esa voz es la voz de Dios o del diablo? Hay que pasar tiempo con él. Por ejemplo, aunque nadie está, todo esto puede estar sin cámara, si habla Janine o habla Ari, puedo identificar esa voz es de Ari y la voz de Janine. ¿Por qué? Porque lo conozco, lo puedo identificar, analizarlo. Esa voz no es así. ¿Por qué? Porque uno pasa tiempo realmente con esa persona, lo conoce. Entonces, nosotros para poder enfrentar, para poder vencer, identificar la voz del enemigo y la voz del Señor, es pasar tiempo con él. ¿Alguna pregunta, comentario extra? Ya, oremos. Bondadoso Señor, te damos gracias por darnos esta nueva oportunidad de poder estudiar tu palabra. Ese día, Señor, nos da a entender que tan cuán débiles somos, pero solo no podemos hacer nada, absolutamente nada. Pero Señor, con tu ayuda, con tu Santo Espíritu, podemos alcanzar a vencer las astucias del enemigo. Señor Dios, ayúdanos día tras día a entender que debemos pasar tiempo, conocerte más, así podemos identificar y evitar caer en la trampa del enemigo. Gracias por tu amor, perdona nuestra falta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Frandy, y también muchísimas gracias a todos por haber participado. Nosotros nos vemos mañana para un nuevo video. Chao, chao.